Página 24. El enigma del mal, Luis Seguí, 2016. Primera parte. Miradas. Capítulo 1. La pregunta sobre el mal. 1.3. La religión no ha erradicado a la maldad humana. Entre los recursos a los que históricamente ha apelado el hombre para combatir el miedo a la muerte y al dolor de existir, dirá Lacan, a lo irrepresentable de la muerte propia y al dolor experimentado por la desaparición de los seres amados, la imaginería religiosa ocupa un lugar privilegiado. La muerte como el mal mayor infligido al enemigo en la lucha por la supervivencia entre grupos hostiles estaba considerada como justa y merecida por el hombre prehistórico, y es dudoso que en los comienzos esa violencia le generase un sentimiento de culpa, algo que habría de sobrevenir mucho más tarde. En cambio, la pérdida de los seres queridos, porque si bien el odio fue primero, la aparición del amor no pudo ser mucho más tardía, marcó una diferencia con la muerte del otro, del enemigo. Dado que la muerte de las personas próximas dejaba un vacío y una añoranza, los sobrevivientes buscaron sustituir la ausencia de respuesta acerca del misterio de la muerte mediante la invención de los espíritus, a veces benévolos, a veces demoníacos, portadores del mal. Freud, poco amigo de la filosofía y de los filósofos, dirá que a esta confrontación con la muerte del prójimo/próximo se debe la emergencia de la interrogación del hombre primordial sobre el hecho de la muerte, y no a una supuesta preocupación intelectual y abstracta. Curiosamente, también parecía verificarse la presencia de la culpa cuando la muerte afectaba a aquellos a quienes se amaba y añoraba, lo que para Freud era una constatación de que ese sentimiento asedia a la humanidad desde tiempos primordiales, y que en muchas religiones se ha condensado en la aceptación de una culpa primordial, un pecado original, que es probablemente la expresión de una culpa de sangre que la humanidad ha echado sobre sus espaldas. Esto explicaría por qué la culpa está igualmente presente cuando la muerte afecta a las personas más cercanas, en tanto éstas son al mismo tiempo ajenas y odiadas, unos extraños y unos enemigos que despiertan en el sujeto emociones ambivalentes. Freud hace un recorrido del significado de la expresión alemana unheimlich como sinónimo de algo terrorífico, amenazador, por oposición a heimlich, algo que resulta cercano, familiar, próximo, y llega a la conclusión de que el significante heimlich tiene una carga de ambivalencia que le lleva a coincidir con su opuesto, unheimlich, así como la palabra Asliebe expresa al mismo tiempo amor y odio. La ambivalencia de las palabras se corresponde con la del propio sujeto, que lleva en sí lo que los griegos llamaban kakon, ese mal interior ideal de malignidad que en ocasiones se expresa a través de la agresividad o directamente como un pasaje al acto, o que permanece sofocado sublimado debido a múltiples factores. Al margen de que los griegos fueran o no humanistas, Heidegger negaba que lo fueran, en el sentido que se atribuye actualmente a este concepto. Hay un pensamiento griego sobre el mal, y buena parte de él se expresa a través de la tragedia, como ha observado Bernard Sichere, y como se puede comprobar en las obras de Esquilo y de Sófocles. Ese pensamiento griego acerca del mal, si no es un valor o una calificación del juicio moral que pueda oponerse al bien en la carta tranquila de la razón práctica, ello se debe a que el mal es ese enigma que persiste en el corazón de cada hombre así como en el fundamento del vínculo social. Para ellos el mal se designa principalmente como lo extraño, pero ese carácter extraño ha de situarse a la vez en el interior y en el exterior, es al mismo tiempo ese afuera peligroso delimitado por una frontera que no debe pasarse, y la virtualidad permanente que amenaza desde dentro. En cualquier caso, la complejidad del pensamiento griego sobre el mal está estrechamente vinculada al paganismo y a la relación que tenían con los múltiples dioses del Olimpo, unas divinidades hechas a imagen y semejanza de los seres humanos, unos dioses tal vez demasiado humanos en opinión de García Agual, que no acongojaban la vida de sus creyentes con castigos excesivos, que se mezclaban con ellos, copulaban y procreaban.
Así como Platón opinaba que la diferencia entre las buenas y las malas personas radicaba en el hecho de que las primeras se limitaban a imaginar lo que las malas llevaban a la práctica, Freud dirá que así como el hombre primordial mataba a sus enemigos despreocupadamente, el hombre moderno asesina constantemente en su inconsciente a todos aquellos que le suponen un obstáculo a su deseo. No ejecuta el acto, tan solo lo piensa y lo desea. A través de las distintas épocas los hombres se han engañado con la ilusión de que en el transcurso del proceso civilizatorio la sociedad ha hecho suyos unos principios morales, unas reglas de comportamiento que sus miembros asumen y respetan sin necesidad de ser coaccionados. Sin embargo, el empuje al goce es el lugar donde se unen la libido y la pulsión de muerte y la prepotencia de lo real conspiran permanentemente contra la convivencia pacífica y el despliegue armónico de los lazos sociales. Las tendencias antisociales y anticulturales están presentes en todos los seres humanos, escribe Freud en El porvenir de una ilusión, y poseen en un determinado número de personas la suficiente fuerza como para determinar su comportamiento social, sin que la educación y en general el progreso de la cultura sean suficientes para dominarlas por completo. Esta obra es mucho más que un debate sobre el origen y la funcionalidad social de la religión con el interlocutor imaginario que el propio Freud se ha inventado. Es una indagación sobre un conjunto de problemas culturales, un tema que ya no abandonará, y en el que la religión ocupará un lugar relevante en oposición al pensamiento racional y a la ciencia en tanto creencia sustentada en la fe. La religión era para él una ilusión fundada sobre la sensación de desvalimiento infantil y la añoranza del padre, de la que cabría pensar que, por el carácter inevitable y fatal de todo proceso de crecimiento, el extrañamiento respecto de la religión debe consumarse y que ahora, justamente, nos encontraríamos en medio de esa fase de desarrollo. Aunque el transcurso del tiempo ha demostrado que, tanto o más que la religión, lo verdaderamente ilusorio era la esperanza de Freud de que la religión de la que opinaba que era una forma de neurosis desaparecería algún día gracias al avance de la ciencia y de lo que él llamaba la mayoría de edad de la cultura, se mantendría firme en sus convicciones hasta el final de su vida. Aunque Freud reconocía que la religión había prestado en el pasado grandes servicios a la humanidad, para el psicoanálisis es un adversario al que hay que combatir. Y en cuanto a su relación con el mal, en la medida en que las ilusiones religiosas suponen un obstáculo para el conocimiento científico y mantienen a los hombres en la ignorancia y el fanatismo, fuente a su vez de innumerables guerras y conflictos sangrientos a lo largo de la historia, ha sido también la causa de muchos males. Es más, la religión ha servido indistintamente para sostener tanto causas morales como otras contrarias a la moral, y tampoco ha conseguido eliminar las tendencias antisociales y autodestructivas de los hombres, por lo que, en opinión de Freud, su desaparición tendría más efectos benéficos que negativos. Ahora bien, él mismo es consciente de que no es posible terminar con las ilusiones y las prácticas religiosas por decreto y apela a las enseñanzas de la historia mediante una pregunta retórica que pone en boca de su imaginario interlocutor recordando que durante la Revolución Francesa Robespierre intentó sustituir la fe por la razón, un experimento tan efímero como fracasado. En este mismo artículo hace Freud una referencia indirecta a la primera, a la que seguirán otras más extensas y directas a la revolución bolchevique en los siguientes términos. Está lejos de mí el propósito de formular juicios sobre el gran experimento cultural que se desarrolla hoy en el vasto país situado entre Europa y Asia. No tengo el conocimiento ni la capacidad para decidir si es o no realizable ni para examinar si los métodos empleados son adecuados al fin, ni para medir el tamaño del inevitable abismo que separa el propósito de su ejecución. Lo que allí se prepara escapa, por inconcluso, a mi abordaje para el cual nuestra cultura hace tiempo consolidada ofrece los materiales.
aunque por boca de este tercero imaginario, la cita de la fallida experiencia francesa de finales del siglo XVIII le sirve a Freud para anticipar su propia opinión acerca de las limitaciones de la acción política para acabar con las ilusiones religiosas, la experiencia que en esos años están llevando a cabo los revolucionarios rusos para extirpar de la sociedad ese componente esencial de la cultura terminará en un fracaso similar. Eran para Freud igualmente ilusorias y perniciosas la religión y lo que más tarde definirá como sucedáneos laicos de aquella. La relación que el fundador del psicoanálisis establece entre las ilusiones religiosas en sus diversas modalidades y las ilusiones fundadas en una determinada ideología resultan sumamente interesantes para conocer su posicionamiento acerca de las ideologías y la política de su tiempo. Freud retomará esta cuestión en 1930 en El malestar en la cultura que junto con Psicología de las masas y Análisis del yo, escrito en 1920, constituye un auténtico diagnóstico del siglo XX, y finalmente en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis y ¿por qué la guerra?, ambos escritos entre 1932 y 1933. Freud no era un teórico de la política, a pesar de que hizo una particular aportación freudiana a la teorización política. Esta perspectiva presta a El malestar en la cultura toda su fuerza y originalidad, es una teoría psicoanalítica de la política enunciada de un modo breve, que, anclaba su análisis en la vida social y política en una teoría de la naturaleza humana que en gran medida era suya propia. Como el mismo Freud le dice en una carta a Romain Rolland, aludiendo a su ensayo de 1920, no es que piense que este libro sea particularmente un éxito, pero señala un camino para comprender la sociedad a partir del análisis del individuo. Página 28.